este año con la hora de la reforma. Una alegría poder comenzar nuevamente con esta programación. Y una doble alegría porque se están uniendo también los hermanos del departamento de Rocha, una ciudad de aquí de Uruguay, donde nosotros estamos estableciendo también allí una iglesia, ¿verdad? Una congregación a unos 400 kilómetros de aquí de donde estoy. Y bueno, allí nos estaremos reuniendo los días domingo por la tarde y para mí es una gran alegría porque los hermanos de allí del departamento de Rocha también se están uniendo a lo que es también la reforma. Ellos quieren conocer, ellos quieren ser parte, ¿verdad?, de la fe reformada. Por lo tanto, para mí es una gran alegría poder comenzar este año con la hora de la reforma y con, ¿verdad?, la participación de los hermanos de Rocha, una ciudad de aquí de Uruguay. Y conmigo entonces, una vez más, el pastor César Arévalo, teólogo desde California, Estados Unidos, para traernos temas interesantes de suma, pero suma importancia para nuestra vida espiritual. Es importante que ustedes, queridos amigos, entiendan esto. Estos temas son de suma importancia. La teología es como la medicina, así como un enfermo necesita conocer buena medicina, así un cristiano necesita conocer buena teología. ¿Por qué? Porque en la buena teología nosotros somos edificados, podemos crecer, podemos incluso nosotros desarrollar una vida espiritual edificada, productiva y bendecida en el Señor. Pastor César, un gusto tenerte una vez más conmigo en la programación La Hora de la Reforma. Bendiciones. Un saludo a todos ustedes, gracias hermano Luis. Realmente es un momento, tuvimos semanas que no seguíamos, pero ahora estamos volviendo y realmente hay que volver, porque como dijiste, hay mucho que hablar. Acabo de escuchar de que hay una misión que vas a empezar con los hermanos allí donde estás. No los conozco, pero un saludo a todos ellos que están pendientes de esta hora y ya que tiene que ver con la reforma, ya que tiene que ver con lo que estás haciendo y ya que estamos en una misma causa común en el aspecto de la fe cristiana presbiteriana, el tema de hoy es precisamente relacionado a esto. Y espero que los hermanos, tanto de tu congregación, hermanos que nos siguen, que te siguen en la página, se beneficien, porque el tema tiene que ver con algo específico, es la iglesia presbiteriana reformada. Muchos se preguntan, inclusive en Latinoamérica, reformados dicen, ¿qué es? En realidad, ¿qué enseñan? ¿Qué es? ¿Qué hacen, digamos, en la liturgia, cantos, predicación? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia de otros grupos? Bueno, es un tema amplísimo, yo he estado hablando de eso, pero lo que voy a tocar ahora específicamente es teniendo en mente a las personas que quieren saber en el contexto actual, eh, cómo se desarrolla la doctrina presbiteriana reformada. Es muy importante, porque los hermanos nuevos que están interesados, que quieren aprender, inclusive los que ya tienen tiempo, deben tener en cuenta y en mente algo establecido. Así que antes de proseguir, quiero hacer una oración, quisiera que me acompañe. Gracias, Señor, en esta noche, que tu gracia y tu amor esté con nosotros y que lo que aprendamos sea de mucho beneficio a cada uno. Así, Padre, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, algo de historia brevemente para tener contexto. Presbiterianismo nace en Escocia, ¿no? En Europa, 1560, con el gran predicador, alumno, discípulo de Juan Calvino, ¿no? Juan Knox, ¿no? 1560, ya a finales del siglo XVI, el Parlamento escocés le pide a él, y él con 6 otras personas, también teólogos, que tienen el mismo nombre, Juan o John en inglés,
elaboran la primera confesión de fe, que se entrega al Parlamento y lo aceptan como la confesión de fe escocesa, prácticamente la base presbiteriana. Luego, 80 años después, se realiza en Londres lo que se llama la Asamblea de Westminster. Dura como 5 o 6 años y al final, en 1645 o 46, de los documentos que escriben, uno es las dos confesiones de fe, ¿no? Perdón, una confesión de fe de Westminster se llama, y dos catecismos, catecismo mayor y el catecismo menor. La razón es que hay dos catecismos porque el catecismo menor tenían en mente a los niños, ¿no? Y a los nuevos, y el catecismo mayor se expande más, ¿no? Es un poco más expandido, un poco más elaborado, pero vienen a ser los distintivos de lo que significa la fe reformada. Toda iglesia presbiteriana reformada eh, tienen esos distintivos. Y la confesión de fe de Westminster con los catecismos pasan a ser parte histórica de las iglesias reformadas. Y es reconocido que ahí se sintetiza lo que es la reforma. Si algún amigo está escuchando y dice, bueno, yo estoy interesado en aprender, mi consejo es lea, estudie los catecismos de Westminster y también la confesión de Westminster, especialmente la confesión, porque ahí explica todas las doctrinas en forma ordenada de lo que se cree en cuanto, diríamos, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, que es la iglesia, los sacramentos, la liturgia, el bautismo, la cena del Señor, la justificación, etcétera. Tantos temas importantes que, créame, si usted está interesado y usted empieza a estudiar, eso le va a dar a usted una idea y enseñanza directa, ¿no? De lo que se enseña y lo que creemos los presbiterianos. Bueno, presbiterianismo, ya dije, nace en Escocia, pero viene a América. Viene a América a través de los mismos presbiterianos huyendo de Escocia por la persecución que hubo. Una persecución ya a finales del siglo XVII, ¿no? En donde muchos de ellos fueron en diferentes partes y Estados Unidos en el siglo XVI, XVII se convierte en el lugar de personas que eran perseguidos por su fe presbiteriana, puritana, reformada, ¿no? Así que vienen a esta parte del norte de América, de Estados Unidos, en ese tiempo estaban las colonias, estamos hablando de 1700 y algo, y se establecen ahí, ¿no? Trayendo la fe presbiteriana reformada, ¿no? Estamos hablando ya de unos más de 300 años, y ellos comienzan entonces a eh, enseñar lo que aprendieron en Escocia. Aquí no hay persecución, no hay nada de persecución, entonces libremente ellos comienzan a expandir la fe presbiteriana. Pregunta es, ¿qué enseñaban? Esto le tiene que aprender, tiene que saber usted. ¿Qué enseñaban los presbiterianos originales? Bueno, algo muy importante, y aquí tengo un documento escrito en el año justamente 1645, se llama el Directorio Público de Adoración. Directorio Público de Adoración es un documento muy importante en la doctrina presbiteriana, es un documento histórico, número uno, pero también contiene liturgia, que enseñan cómo se lleva a cabo un culto o servicio de adoración pública en el presbiterianismo. Bueno, está dividido en, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, son en realidad 14 subdivisiones. Cada uno, créame que, ya que nuestro hermano Luis está hablando de misiones, yo le recomiendo sinceramente estudiar porque eso le da una idea de cómo llevar a cabo, ¿no? Una liturgia al estilo presbiteriano original. Hay, claro, modificaciones, pero en realidad los presbiterianos reformados, en esencia, seguimos esto. Pero esto nos da una idea. Por ejemplo, el primer encabezamiento habla sobre la asamblea de la congregación, ¿no? Asamblea de la congregación. ¿Qué es lo que dice ahí? Bueno, en la asamblea de la congregación, a ver, aquí dice, a ver dónde está, cuando la congregación se reúne para la oración pública, los miembros, ¿no? Tienen que preparar
espiritualmente su vida antes de ir a la iglesia. Fíjese, ese principio. O sea, hoy en día, por ejemplo, dice, bueno, mañana es domingo, mañana nos vamos. En el presbiterianismo, desde el principio se enseña, si mañana es día del Señor, entonces un día antes, en este caso sábado, tenemos que preparar nuestra vida espiritual. La mejor forma es dos cosas. Uno, lectura de la Biblia, y dos, la oración. Cosa que la mañana siguiente, que es día del Señor, entonces vamos a la congregación ya espiritualmente dispuestos a escuchar la palabra del ministro. Y eso es una buena práctica, porque eso ayuda a que cuando vayamos a la iglesia, el primer día de la semana, a escuchar el sermón, no vayamos distraídos pensando, mira que tengo este problema, no sé qué más tarde. O sea, el ser humano es así. Pero cuando uno se prepara de anterioridad, lee una escritura, ora teniendo en mente mañana levantarnos temprano, eso le ayuda inclusive al ministro, porque el ministro o el que va a predicar, el pastor, ¿no? Va a encontrar una congregación ya espiritualmente preparada a escuchar su mensaje. No va a haber, digamos, personas que entran así apresurados, todos ahí acelerados y mirando la iglesia. O sea, el pastor predica y el otro está mirando. O sea, siempre hay distracción. Entonces, evitar eso. Pero es una buena práctica que hacer, prepararse un día antes. Luego, dice aquí, eh, todos cuando se acercan a la congregación tenemos que ser reverentes. O sea, tenemos que tener en cuenta dónde estamos. Inclusive aquí dice así, dice, tenemos que ir, tomar nuestros asientos, nuestros lugares eh, y esperar hasta que empiece la reunión. Dice, la congregación una vez que está reunida, ¿no? El ministro hace una llamada solemne, un llamado solemne a la adoración. Y esto hasta ahora se hace en la congregación de Yehova Presbiteriana Reformada, que es llamado a la adoración. O sea que el pastor entra, ¿no? Se pone al frente y dice, hermanos, nos ponemos en pie, voy a hacer un llamado a la adoración. O sea, el llamado a la adoración básicamente es el principio para empezar el servicio público. O sea, nadie puede empezar sin que el pastor no empiece. Totalmente diferente a lo que se hace hoy en día en congregaciones evangélicas, ¿no? Uno va y está ahí el guitarrista, la batería, eso es innovación evangélica que viene después. Por eso estoy diciendo desde el principio, amigos, si usted está interesado en el presbiterianismo, en la reforma, preste atención a esto, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Yo sé que va a haber preguntas, pero para que tenga una idea, ¿ok? Dice aquí, en toda reverencia y humildad, reconociendo la grandeza incomprensible y la majestad de Dios en cuya presencia, ¿no? Nosotros nos reunimos, el pastor hace una oración entonces. En esa oración llama a toda la congregación. Y es ahí donde empieza el servicio público para que todos estén atentos. Luego de ahí viene la parte de la lectura de la escritura. La lectura de la palabra de Dios en la congregación, siendo parte importante de la oración de Dios, ¿no? Y también un medio de santificación por el Señor para la edificación de su pueblo, tiene que ser llevada a cabo por los pastores y los maestros. O sea, la lectura de la palabra tiene que ser leída por los maestros, por los ancianos o por el pastor de la congregación. ¿Okay? Esto es la forma que sigue la liturgia en la iglesia presbiteriana. Luego dice aquí, estoy haciéndolo corto porque hay mucho, pero para que tengan una idea. Cuando leemos la escritura, dice aquí, tenemos que tener en mente, leer teniendo en mente la edificación de nuestra vida, ¿no? O escuchar para la edificación de los que estamos escuchando. Uno de ellos, por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿no? Para la edificación de nuestra vida espiritual. El ministro va a leer y va a tener que él decidir qué parte de la escritura que está leyendo tiene que exponer, ¿no? Y tiene que explicar. Luego de eso, aparte de la lectura pública, cada persona que pueda leer se le exhorta para que lea la escritura en una forma privada. Hay personas, por ejemplo, que no pueden leer, que no saben leer, entonces alguien le puede ayudar, pero también se les exhorta, ¿no? Esta parte es muy importante, a que aprendan a leer
Bueno, hoy en día la mayoría sabe leer, pero en esos tiempos, estamos hablando de 1600 y algo, mucha gente no podía leer, no sabía leer, eran analfabetos. Entonces se les animaba a que aprendan a leer y generalmente el texto que usaban para aprender a leer son o eran las escrituras. Es muy importante que se tome en cuenta esto. Muy bien. ¿Qué más? Luego viene la oración antes del sermón, ¿no? En la oración antes del sermón, entonces generalmente se lee la palabra, ¿no? Y se canta un salmo, algo muy importante también dentro de la iglesia presbiteriana, ¿no? El uso de los salmos como libro de cantos es parte desde el principio, no solamente de los presbiterianos, pero también de los puritanos, de los reformados, especialmente de línea calvinista. Dentro de la iglesia reformada presbiteriana, en particular, el uso de los salmos, ¿no? Como libro de adoración es parte importante, porque los salmos, número uno, es inspiración del Espíritu Santo y fue usado desde el principio por la iglesia en sus reuniones litúrgicas de adoración. Eh, Dice después aquí, después de leer la palabra, el ministro se prepara a predicar, ¿no? Y hace una oración. Aquí ponen un ejemplo de una oración. No lo voy a leer, es una oración muy amplia realmente. Nos llevaría unos 25 a 30 minutos leer la oración. Y es así, los ministros presbiterianos se caracterizan de que cuando se hace la oración, son oraciones, créame, largas. Son oraciones amplias, no son oraciones de 1 minuto, 2 minutos, son oraciones largas y con mucho contenido. Voy a ponerlo en mi blog esta oración para que se den cuenta de cómo era una oración original presbiteriana antes del sermón. Ahora, recuerde, este es antes del sermón. Luego de ahí, de la oración que se hace, dice aquí, entonces viene la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, entonces, siendo el poder de Dios para la salvación y uno de los grandes y más excelentes trabajos, pertenece al ministerio del Evangelio. Tiene que ser llevada a cabo ah, para que el hombre de Dios no sea avergonzado, pero se salve a sí mismo y también a los que escuchan. ¿No? Eh, Se asume, dice aquí, ¿no? Que el ministro de Cristo sea una persona que tenga la habilidad y el don, ¿no? De predicar la palabra, que tenga la habilidad, ¿no? Y la capacidad de aprender los lenguajes originales de tal forma que pueda llevar a cabo, ¿no? Y transmitir el mensaje del Evangelio. Eh, y a través de ese conocimiento, todo el cuerpo de teología cristiana. Y más que todo, tener su corazón y su mente y todos los sentidos ejercitados, ¿no? Para el bien de los creyentes y por la iluminación del Espíritu de Dios y otros dones para la edificación, el cual, junto con la lectura y el estudio de la palabra, dice aquí, y también con la oración y un corazón humilde, pueda recibir la verdad de las Escrituras. Y Dios le va a hacer conocer a él el mensaje que va a predicar. O sea, es una combinación de todo. ¿Ok? Eh, Sigue desarrollando. Y luego de ahí, entonces, dice en la oración después del sermón. ¿No? El sermón, eh, después que termina, el ministro tiene que dar gracias, ¿no? Por el gran amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para nosotros, para comunicarnos a través de su Espíritu Santo, para tener la iluminación y la libertad. Eh, Donde dice aquí, vamos a ver, la iluminación y la libertad del glorioso evangelio
para las bendiciones celestiales y ricas reveladas allí. O sea, prácticamente después que termina el sermón viene otra oración, una oración con mucho sentido y con mucha sustancia teológica. Orar también para la continuación del Evangelio, ¿no? Para su pureza, para el poder y la libertad, para cambiar los corazones de los hombres, ¿no? Y, y para que también la vida de los hombres traigan frutos de arrepentimiento. Dice, orar también para la preparación de la muerte y el juicio, ¿no? Y observar también, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y para el perdón de los pecados y las iniquidades. Y que acepte también nuestro sacrificio espiritual a través de los cantos, de los salmos. Y todo esto a través del mérito y la mediación de nuestro gran sumo sacerdote y salvador, nuestro Señor Jesucristo. Luego que la oración se termina, entonces se debe continuar, ¿no? A continuación a cantar un salmo. Y recuerden, los salmos son parte de la liturgia en la iglesia presbiteriana. Entonces, cuando se canta el salmo, hay que hacerlo, ¿no? De una forma reverente, ¿no? Y luego de ahí, entonces el ministro termina toda la liturgia o el servicio público, despidiendo a la congregación con una bendición solemne, ¿no? Ah, luego de ahí depende de lo que se tiene que hacer después. Si hay bautismo, el bautismo no se tiene que esperar, o sea, no tiene que dilatarse mucho, dice aquí, sino que después que se termina, entonces pasan las personas que tienen que ser bautizados, ya sea una persona adulta o ya sea un infante que es hijo de creyentes. ¿Ok? Ah, y se hace generalmente delante de todos en la reunión. Si un niño tiene que ser bautizado, dice, obviamente se le tiene que anunciar al ministro, al pastor, con anticipación para que esté presente o sea presentado por el padre, ¿no? O si está, el padre no está presente, dice aquí, alguien, algún cristiano, amigo del padre, lo presente al niño en su lugar, ¿no? Con el deseo más grande de que el niño sea bautizado. Ahora, ¿por qué decían eso? Porque, recuerde, estamos hablando hace 400 años y algo. Había guerras y a veces el padre por alguna razón no estaba presente, moría o cualquier circunstancia. Pero el niño tenía que ser bautizado. En ese caso, tenía que ser presentado por alguien de la familia o un cristiano que conocía a la familia, que reemplazaba al padre y lo traía ante el ministro. Interesante porque eso es lo que hacían. Y recuerde, esto nos ayuda a nosotros a, a tener en cuenta cómo bautizar, cómo llevar a cabo el bautismo. Recuerden, dentro del presbiterianismo, el bautismo se bautiza a niños. No tiene nada que ver con catolicismo romano. Muchos dicen, bueno, son como los católicos. El asunto del bautismo, creemos en el bautismo de infantes, ya que se menciona aquí, de padres creyentes. El bautismo viene a ser sello y señal de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, un niño cuando se bautiza de padres creyentes, entonces se le está dando la marca de entrar al pueblo de Dios. El bautismo es un mandato, no es una opción. ¿Ok? Es un mandato. Jesús dijo, id, id y bautizad. O sea, el bautismo es un mandato. Y generalmente si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver que el bautismo seguía después de la profesión de fe. Una persona adulta profesa la fe y se la bautiza, ¿no? Pero si tiene hijos, como está dentro del pacto, pacto abrámico, así como Dios le dijo a Abraham, en los que son parte de mi pacto, todo niño que nace a los 8 días se le tiene que circuncidar, no se le tiene que preguntar, ¿quieres que te circuncide o esperar? Eso no es enseñanza presbiteriana reformada. Pero todo niño, como dice Gálatas capítulo 3 y 4,
que nace de padres creyentes y nacemos nosotros en la familia de Abraham, ese niño entonces se le tiene que bautizar porque el bautismo reemplaza a la circuncisión. Entonces, el bautismo, al igual que la circuncisión, que es sello y señal del pacto, el bautismo es sello y señal del nuevo pacto. Entonces, ahí se bautiza y no se le tiene que sumergir. Generalmente se rocea con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le bautiza al niño. Bautismo es instituido por nuestro Señor Jesucristo y aquí dice es el sello del pacto de gracia, ¿no? De nosotros entrar en Cristo y de nuestra unión con Él, el perdón de los pecados, la regeneración, adopción y la vida eterna, ¿no? El agua en el bautismo representa lo que significa la sangre de Cristo, el cual nos limpia la culpa del pecado original y realmente, y la santificación en virtud del Espíritu de Cristo en contra del dominio del pecado y de la corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? El bautismo o el roceo de agua, el roceo y el lavamiento con el agua significa la limpieza del pecado por la sangre de los méritos de Cristo, justamente con la mortificación del pecado y también la resurrección de, de la muerte del pecado a una nueva vida en Cristo en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y dice, la promesa es hecha a los creyentes, pero también a su semilla, es decir, a la semilla y su posteridad del creyente, ¿no? Que nacen en la iglesia. Quiere decir esto que hijos de padres incrédulos no pueden ser bautizados. Primero, los padres tienen que creer en Cristo, ser bautizados y luego traer a sus niños a que sean bautizados. Eh, y luego, dentro del bautismo se hace una exhortación a los que están presentes a que observen el bautismo, piensen en su profesión de fe y del bautismo, ¿no? Arrepentimiento de pecados, ¿no? En contra si ellos quebrantaron el pacto de gracia. Y al mismo tiempo motivar fe, ¿no? Y crecer en el conocimiento de la verdad, haciendo uso correcto de su bautismo y del pacto que es sellado a través, ¿no? De la sangre de Cristo entre Dios y sus almas. Y también exhortación al Padre, ¿no? Al padre o a la madre se le exhorta, que bautizan a sus hijos, a que consideren la gran misericordia de Dios y de su Hijo, que los críen al niño en el conocimiento del fundamento de la religión cristiana y que también lo alimenten, ¿no? Y lo corrijan en el Señor. Y también decirle el peligro de, de salirse de los caminos de Dios, ¿no? Porque la ira de Dios va a estar sobre ellos, así dice Hebreos, y evitar que sean negligentes, ¿no? Y que hagan una promesa solemne para que ellos continúen en su deber de cristiano. Y bueno, luego de eso, el ministro da gracias y ora, ¿no? Más o menos, acá hay un ejemplo de la oración. Dice, reconocemos con gran acción de gracias que el Señor es verdadero, fiel, en mantener nuestro pacto y la misericordia, que Él es bueno y lleno de gracia, no solo eh, que seamos partes de su congregación entre los santos, pero también a Él le agrada darnos o aceptarnos como, o darle a nuestros hijos, ¿no? Y dar a nuestros hijos este sello y señal como prueba de su amor en Cristo, que en su verdad y su providencia especial, Él diariamente nos da, nos trae en su iglesia para ser partes de sus beneficios inestimables, comprados por la sangre de su Hijo Jesucristo, para continuar y crecer en su iglesia. Y bueno, y también viene aquí la cena del Señor, parte cuando hay la comunión del pan y el vino, se llama la comunión
o la cena del Señor, parte importante en toda liturgia cristiana y obviamente en la iglesia presbiteriana. Tiene que ser celebrada continuamente, ¿no? Y dice aquí el sacramento, vamos a ver, hacen una oración, hay un momento de examinación personal antes de ser partes o participar del pan y el vino. Se hace una oración de acción de gracias, eso se llama la Eucaristía, ¿no? La bendición del pan y el vino, ¿no? En su efecto. Y dice aquí una oración, un ejemplo, dice, con humildad de corazón reconocemos la grandeza de nuestra miseria, por la cual ni siquiera un hombre o un ángel es capaz de liberarnos, y que nuestra gran eh, falta de dignidad o valor para merecer las misericordias de Dios. Damos gracias a Dios de todos sus beneficios, y específicamente por el gran beneficio de nuestra redención, el amor de Dios, el Padre, los sufrimientos y méritos de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por el cual somos liberados de todos los medios y por todos los medios de la gracia de Dios, la palabra, los sacramentos, y es particularmente el sacramento por el cual Cristo hizo sus beneficios, se aplican, son sellados en nosotros, el cual es una forma de demostrar Él su misericordia a nosotros. Y bueno, entonces dice aquí, los elementos son santificados por la palabra y la oración. Entonces el ministro en la mesa, una mesa amplia, entonces toma el pan en su mano y dice, de acuerdo a la institución santa, ¿no? Y el mandato y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, yo tomo este pan y habiendo dado gracias a Eucaristía, lo rompo y se lo doy a ustedes. De la misma, aquí el ministro también comunica que es que rompe el pan y se lo da a la congregación. Toman y coman, que este es mi cuerpo de Cristo, el cual es también partido para ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y también hace con la copa, ¿no? Lo mismo, de acuerdo a la institución del Señor. Luego el ministro da gracias a Dios por su misericordia y por su bondad, ¿no? Y santificación del día del Señor. En el presbiterianismo reformado, el día del Señor, primer día de la semana, es muy importante para santificar. El día del Señor tiene que ser recordado de antemano. O sea, si es sábado, tener, como al principio dice, prepararnos para el día del Señor. Esto ayuda inclusive al mismo ministro para que su congregación venga con un espíritu de adoración y también dispuestos a usar lo mejor del día del Señor. Todo el día tiene que ser celebrado como un día santo, mire, todo el día, tanto privado como público, eh, pues es el día, el sábado cristiano, ¿no? El cual, su propósito, su requisito es que uno ese día descansa de labores innecesarias y de abstenerse de deportes, dice aquí, pasatiempos, y de cosas mundanas, dice pensamiento. Interesante porque muchos lo veían en este momento, es el legalismo, ¿no? O sea, es día de descanso. Pero estoy diciendo exactamente lo que es el verdadero presbiterianismo original. ¿Ok? ¿Ok? Y es interesante porque cuando hablo con evangélicos que se salen del catolicismo porque dicen que allí no hay verdadero evangelio, pero cuando les muestro esto, dicen, pero es legalista. Entonces me preguntan, entonces, ¿para qué te saliste del catolicismo? Si tú te saliste porque ahí no leen la Biblia y tanta cosa, ahora que te muestro lo que el presbiterianismo enseña, ¿no? Porque el evangelicalismo, recuerden, viene de Estados Unidos en el siglo XIX, ¿ok? No es de la Reforma, donde enseñan cómo santificar, dice, oh, es demasiado. Entonces, ok, ni uno ni el otro. Por eso digo a los amigos evangélicos, tienen que saber
Su fe nace de Estados Unidos, a final del siglo XIX, no nace de México, Centro y Sudamérica, y viene a todo México y Sudamérica de aquí. Es una religión gringa, ¿ok? Si usted no sabe, déjeme decirle, su religión evangélica es religión gringa, Estados Unidos de América. ¿Ok? El presbiterianismo es totalmente diferente, es una religión histórica, fundamentado en los fundamentos bíblicos y de teólogos realmente que estudiaron la palabra. Y bueno, más o menos voy a terminar aquí lo que es una liturgia presbiteriana reformada. Y yo creo que esto va a ayudar a muchos, ¿no?, a tener en cuenta qué es el presbiterianismo. Ahora, esto es solamente una parte, no leí todo, pero espero que le haya dado una idea de lo que es la liturgia presbiteriana. Entonces, con esto voy a terminar. Adelante, nuestro hermano. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Excelentísimo la enseñanza de hoy. La verdad que ayuda mucho a entender el origen de la iglesia reformada, ¿verdad? O como yo a veces digo, la iglesia católica reformada, porque muchos como que le tienen alergia a la palabra católica, ¿no? Exacto, exacto. Yo digo, iglesia católica reformada, ¿no? Sí, sí, Porque de alguna manera era la intención, era claro. volver a los orígenes de la iglesia católica primitiva. Sí, sí. Ahora, es interesante y yo me quedo con algo que es importantísimo, que es aceptar eh, la propuesta reformada y no caer en esto que lamentablemente por años sectores, entre comillas, del cristianismo ha propagado y enseña una ideología, podemos así decirlo, porque ya es una ideología, de que todos podemos hacer nuestra versión del Evangelio. Todos Exacto. podemos hacer nuestra versión de la liturgia, todos podemos hacer nuestra versión de lo que es congregar, de lo que es iglesia, de lo que es ser miembro de Cristo, de cómo interpretar, de quién es Cristo y todas esas cosas que existen. Eh, Hoy por hoy se dificulta poder unificar a la iglesia justamente porque nos encontramos con cristianos que dicen, mira, yo Luis no puedo ser parte de esta iglesia porque no estoy de acuerdo con esto, o no estoy de acuerdo con aquello, o no estoy de acuerdo con lo otro. Entonces, bajo esa ideología, la unificación de la iglesia es casi que imposible, porque hoy hay una ideología donde la iglesia tiene que ser a mi manera. O sea, se individualiza, ¿no? Yo tengo una visión, el hermano tiene una visión, aquel hermano tiene otra visión, y cada uno somos dueños de querer hacer a la iglesia a nuestra manera. Y eso es un problema que tenemos hoy. Yo al menos lo enfrento día a día, ¿verdad? Y muchos de los consejos que tengo que dar a hermanos tiene que ver con esto, que me dicen, mira Luis, yo escucho lo que ustedes enseñan, me parece buenísimo, pero yo no haría parte por esto, o no haría parte por aquello. Y ahí yo les explico y le digo, mira, nosotros cuando decimos que somos cristianos bíblicos, tenemos que partir de un principio que es bíblico, que es aceptar lo que se decide por mayoría, por concilio, porque eso es apostólico. Esa es una enseñanza apostólica. Está en Hechos 15 y a lo largo de la historia, concilios, sínodos, donde se determinan cómo la iglesia va a actuar o cómo la iglesia va a explicar un asunto doctrinal. Y yo les explico a los hermanos, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo del todo con algo, yo lo acepto en beneficio a la unidad de la iglesia. ¿Puede ser que yo no esté de acuerdo con un punto? Bueno, puede ser que sí, pero eso me da derecho a decir, mira,
no quiero ser parte más de la iglesia, voy a fundar una iglesia a mi manera. No. ¿Por qué? Porque eso rompe la unidad de la iglesia. Y Pastor César, esto es algo que se ha dado ya desde el siglo XV en adelante, ¿no? Se viene rompiendo la unidad de la iglesia porque cada uno plantea su propia liturgia. A mí no me gusta la salmodia exclusiva, a mí no me gusta que solamente sea el pastor o los pastores los que llevan el culto del domingo. A mí no me gusta, yo qué sé, que el día del Señor sea el domingo, me parece que habría que hacerlo el sábado. Entonces, tenemos un problema real que es que estamos muy lejos de lo que usted ha planteado, pastor. Muy lejos de esa liturgia cristiana reformada original. Sí, 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 tiene razón. Oiga, otra cosa muy importante. Por eso dije a los amigos evangélicos. Muchos evangélicos no saben su origen. Y quiero reiterar. Amigo evangélico, su religión evangélica no viene de Jerusalén. No viene de Grecia, de Antioquía, Alejandría, de Roma, de Estambul. Viene de aquí. Aquí, Estados Unidos. Es más, donde nace el pentecostalismo, si algún pentecostal, está a unos 70 kilómetros de donde yo vivo. Es un museo donde empieza 1907. Ahí, de ahí vino la explosión. 1907 fue a 120 años más o menos, ¿no? 113 años, algo ahí. 113 años de aquí, de Estados Unidos, gringo, inglés. Entonces, de ahí nacen cantidad de sectas. 1910, 15, se separa, se divide. Solamente en el siglo XIX, todas las congregaciones se separan, crean nuevas iglesias, denominaciones, sectas, cultos, sea la razón que sea. Se rompe la unidad, cada uno piensa como ellos dicen, no, estoy enseñando. Siglo XIX es la explosión. Me salgo porque no me gusta esto. Nos separamos porque no estoy de acuerdo. Entonces, empezó con uno y terminan en el siglo, en 100 años solamente. Oiga, más de 200 sectas y denominaciones. Más de eso, en 100 años. Ahora, eso es 1900. Cuando aparece el pentecostalismo en 1907, ¿estamos qué? 2022. Para 1960, de 1901 a 1960, cantidad de sectas pentecostales. Que la mía es más espiritual porque yo hablo en lengua. No, yo porque la Trinidad no está en la Biblia, yo soy unitario. Así que tú sigues otro. No, 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 ninguno de los dos porque yo soy santificado, ya me hice perfecto, yo ya no peco más. No, de verdad, ya no peco más. No, te has equivocado. La santificación lleva tiempo. No, 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 no. Yo ya soy santo completo. Así que ya, o sea, vemos un mercado, así lo llamo, libre, abierto, donde cada uno agarra lo que quiere, crea lo que quiere, y si no le gusta lo vuelve a devolver, y así. Oiga, sí, ¿de qué unidad estamos hablando? Exactamente. No hay una unidad, muy lejos de la unidad. Un cierto hermano me comentaba, pastor, te comento, un hermano bautista me decía, Luis, estaría bueno que se hiciera un concilio ecuménico hoy para ver qué pasaría con el bautismo de infantes, porque hoy, si se hiciera un bautismo ecuménico, ganarían los bautistas y los pentecostales frente al bautismo de infantes y por decisión el bautismo de infantes se tendría que descartar porque todos o la mayoría del cristianismo a nivel mundial optaría por el bautismo, por el credo bautismo. Entonces le respondí al hermano, le digo, pero eso no es ético. ¿Por qué no es ético? Porque si yo tengo un grupo de WhatsApp, no tengo un grupo de WhatsApp, vamos a hacerlo así, y mi grupo es el primero, el original, y quedamos en el grupo de WhatsApp que por votación vamos a poner normas,
y una persona no está de acuerdo con las normas que pusimos y se separa, se va del grupo de WhatsApp, y pongamos que somos 10 en el grupo de WhatsApp, esta persona como no está conforme se va, dice no, yo no estoy de acuerdo, me voy, va y consigue 30 personas a las cuales él le lava la cabeza y viene con 30 personas y dice, Luis, quiero ser parte de tu grupo de WhatsApp con 30 personas más y ahora quiero ir a un concilio. Ya no tiene sentido, ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque él ya rompió la unidad. Por lo tanto, si él volviera, no puede volver exigiendo ningún tipo de concilio ni nada. Él tiene que volver arrepentido de haberse ido, de haber roto la unidad, tiene que volver arrepentido, decir, hermano, me arrepiento de haber hecho lo que hice, de haberme separado y acepto lo que ustedes por mayoría habían propuesto, porque si no es deshonestidad. Y mira a la incoherencia que llegamos hoy, a pensar que porque hoy hay muchos cristianos en el mundo que piensan diferentes que los cristianos del 1500, del 1600, entonces el cristianismo debería de ser como lo plantean hoy. Pero el problema es que la mayoría que creen en el credo bautismo no están unificados en otras cosas, por ejemplo, la Trinidad. Entonces decimos, bueno, sí, es verdad, la mayoría de los grupos evangélicos están de acuerdo con el credo bautismo y no con el paio bautismo, pero no están de acuerdo con la Trinidad, o no están de acuerdo con las lenguas y los dones, o los profetas y los apóstoles. Entonces, estamos en un problema, y el problema es que hay que reconocer algo. Debemos de hacer un parate, decir, bueno, fuimos demasiado lejos. En 500 años hemos hecho algo que a la Iglesia Católica Romana le llevó 1500 años. Porque si es verdad, yo creo que sí es verdad que la Iglesia Apostólica Romana se alejó de muchas cosas de la doctrina fundamental, pero le llevó 1500 años. Pero a los grupos hoy, como tú dices, pastor, no, ni siquiera 100 años, porque en 100 años, pero tienen más herejías y más tonterías que todo lo que surgió en 1500 años. Y eso es impresionante, ¿no? Asusta, digo, asusta, porque, ¿por qué asusta? Porque vemos cómo muchos amigos, familiares, están atrapados en esas ideologías y poder sacarlos y poder hablarles y hacerles entender es muy difícil, pastor. Es muy difícil. Porque la verdad, le lavan la cabeza de tal forma que después poder hacerle entender es muy difícil. Y eso a mí me asusta. Ah, hablando de los que harían una reunión para ver quién vota por el bautismo de infantes, hay que tener en cuenta que para ser justos hay que incluir a los católicos romanos y a la Iglesia ortodoxa. Solamente el catolicismo, solamente con ellos, ya ganamos los que somos paidobautistas, sin incluir los más de 300 millones de ortodoxos que son paidobautistas. Así que vamos al concilio para ver quién gana, porque con los católicos ya ganamos. Y que no digan los evangélicos que ellos no son cristianos, porque el catolicismo tiene más de 1500 años, evangelicalismo tiene apenas un poquito de 100 años. Y eso es gringo. Así que hay que poner las cosas como son. Amén. Sí, totalmente de acuerdo, pastor. No le robo más tiempo. Esperamos conectarnos el jueves, si Dios quiere, para continuar con la hora de la reforma y hablar de todo esto que es tan interesante, bastante nuevo para la zona de donde vivo, ¿no? Para la zona para esta región del mundo, bastante nuevo. Y ojalá y le oramos al Señor
que el Señor cada día añada más hermanos a este propósito, ¿no? De poder unificarnos a la iglesia de Cristo, que tiene su doctrina particular, ¿no? No la doctrina inventada por un hombre que apareció allá por el año 1940, 1930, 1960, y que dijo que Dios le reveló y que se le apareció el ángel o que tuvo un sueño, que no sabemos si de verdad fue Dios o fue el guiso que se comió o el puchero que le cayó pesado. No sabemos lo que le pasó. O si el medicamento que se estaba tomando lo hizo delirar. No sabemos, ¿verdad? Porque sí es claro una cosa, nosotros tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Y de ahí surge la doctrina apostólica, ¿verdad? A la cual nosotros nos apegamos. Pastor, no le robo más el tiempo. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Bendiciones, gracias y paz.